Le leo una vez más, hermano. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Gloria sea a Dios. Vamos a ir al capítulo 4. Amén. Otro día nuestro hermano Carlos hablaba acerca de Elí. Y esta historia, hermano, habla un poco acerca de Elí. Vamos a hablar cómo conducir la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Ese es el tema de esta mañana. Aleluya, porque Dios, hermano, es el que nos guía, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios nos guíe. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer, hermano. Gloria sea al Señor, hasta el verso 7. Vamos a hacerlo alternadamente para poder entender esta escritura. Cuando usted lo tenga, puede decir un amén. Y así la palabra del Señor. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel. Trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Vamos a leer unidos el 7. Dice: y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Vamos a ver esta historia en esta mañana. Amén, aleluya, a ver qué podemos aprender de ella. Bendito sea el Señor. Israel, mi hermano, el pueblo del Señor, estaba en guerra. Mi hermano, había una situación allí, y ellos estaban en una posición, mi hermano, gloria sea al Señor, que ya habían enfrentado a Israel en otras ocasiones, mi hermano. Pero Israel, hermano, había salido vencedor, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Amén. Pero el pueblo de Israel, mi hermano, se había desviado. Había ido tras dioses ajenos, había hecho lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor estaba molesto con ellos. Y el pueblo filisteo se acercó para volver a pelear con ellos. Amén. Él quería, mi hermano, aleluya, que su pueblo caminara bien, que su pueblo tuviera en su presencia, que su pueblo caminara, mi hermano, conforme a sus mandamientos, a sus estatutos, para que ellos pudieran estar bien. Cuando nosotros vivimos, mi hermano, conforme Dios quiere, nosotros vamos a estar bien. Vienen cosas a nuestra vida, mi hermano, luchas, pruebas, enfermedades, pero Dios aún nos sigue guardando. Él va a estar con nosotros en medio de cualquier situación. Pero cuando nosotros caminamos fuera de la voluntad de Dios, mi hermano, Dios se aparta de nosotros. Cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios se aparta de nosotros. Amén. Y es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Amén. Por toda la historia, mi hermano, si usted va más para atrás, desde el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, usted viene siguiendo, mi hermano, la secuencia de cómo el pueblo de Dios fue sacado, fue liberado y fue traído por el desierto a causa de su rebeldía por 40 años.
Amén. Porque no querían caminar como Dios les mandaba. Amén. Bendito sea el Señor. Y en esta ocasión, mi hermano, nuestro hermano hablaba el otro día en un estudio acerca de los hijos de Elí. El pueblo de Dios se había separado de Dios. El pueblo de Israel, mi hermano, tenía un gobierno teocrático. Todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, mi hermano, hacían sacrificio por el pueblo. Y ellos eran los que se comunicaban con Dios. Dios hablaba con ellos y de esa manera era gobernado el pueblo. No había, hermano, un sistema político como ahora. Amén. No había un presidente, no había un rey. Dios hablaba por medio de sus jueces, por medio, mi hermano, de los hombres de Dios. Dios se comunicaba y el pueblo obedecía. Dios hablaba lo que Él quería que el pueblo hiciera. Y el pueblo, hermano, escuchaba la voz de Dios y hacía lo que Dios decía. Pero cuando el pueblo no escuchaba lo que Dios decía, mi hermano, entonces venían consecuencias a sus vidas, a sus familias. Y mi hermano, aquí donde leímos dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Israel estaba acostumbrado, mi hermano. Fíjense cómo es esto. Como ellos estaban en la voluntad de Dios, como ellos venían, sabían que cuando Dios estaba de su lado, ellos podían hacer cualquier cosa. Ellos podían ganar cualquier batalla. Amén. Pero, mi hermano, lo que sucedía que ellos entraban, mi hermano, en una confianza, pero no hacia Dios, en una confianza hacia ellos. Pensaban que por el hecho de que eran el pueblo de Dios, mi hermano, Dios estaba obligado, mi hermano, a hacer lo que ellos pensaban. Bendito sea el Señor. Entonces ellos son derrotados, mueren 4,000 hombres. Dice, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel le dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos estaban culpando a Dios de la derrota que habían sufrido. Amén. Ellos decían: ¿por qué Dios permitió que fuimos derrotados? ¿Por qué Dios nos hizo esto? Amén. Ahorita el mundo, mi hermano, a nuestro alrededor está siendo castigado por el pecado, por la guerra, por el sufrimiento. En algunas regiones del mundo hay hambre. Amén. Tenemos la guerra de Ucrania con Rusia, que tiene mucho tiempo ya. Amén. El otro día estaba viendo un documental, hermano, y esa gente sufre. Amén. A veces uno tiene la idea que porque están en un país más desarrollado o están cerca de los países más grandes, tenemos la idea de que ellos tienen una buena vida. No, mi hermano, ellos están sufriendo. Sufren hambre, escasez. Amén. Y la gente, mi hermano, dice: ¿dónde está Dios? Eso es lo que mucha gente dice. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite estas injusticias? ¿Por qué permite que estemos en guerra? Amén. ¿Por qué permite que venga calamidad a nuestro país? Amén. Es lo mismito que dijeron, mi hermano, los ancianos de Israel. ¿Por qué nos ha herido Jehová? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Estamos en 1 Samuel capítulo 4, verso 3. Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Cuando ellos salieron a la batalla, mi hermano, contra los filisteos, ellos, mi hermano, estaban confiados que la presencia de Dios iba con ellos. El arca del pacto estaba en cierto lugar, estaba en Silo. El arca del pacto no se movía de ahí. Pero ellos confiaban en que la presencia de Dios iba con ellos. Pero el arca físicamente estaba allá. Entonces, cuando ellos enfrentan al pueblo de Israel, al pueblo filisteo, ellos dicen: ¿por qué Dios nos ha hecho esto? ¿Por qué Dios nos ha herido de esta manera? ¿Por qué Dios nos ha abandonado?
¿Por qué Dios permitió que fuéramos derrotados? No se le hace muy conocida esta palabra, mi hermano. A veces decimos, ¿por qué estamos pasando esto? Amén. Hay situaciones en la vida. Amén. Hubo situaciones en los siervos de Dios que nosotros leemos en la Escritura. Hubo situaciones en los profetas. Hubo situaciones, mi hermano, en los reyes que la Biblia nombra. Y hay situaciones en el ser humano que a veces no entendemos. Unas son por una razón, otras por otra. Pero en esta ocasión, mi hermano, era porque ellos no estaban caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Estaban echando la culpa a Dios. Amén. Muchas veces cuando tenemos una necesidad, mi hermano, le creemos antes a todo el mundo. Y hasta el último le creemos a Dios cuando ya no encontramos la salida. Cuando Dios debe ser la primera cosa que nosotros debemos de hacer, buscar la presencia de Dios. Amén. Se oye, mi hermano, un poco duro, pero es la realidad. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Que va a haber situaciones en nuestra vida, claro que va a haber situaciones. Mucha gente dice, oh, ya en nuestro día Dios ya no hace milagros. Ya no parte el mar rojo como lo hizo en el tiempo de los judíos allá cuando venían huyendo del faraón. Amén. Ya no manda plagas. Amén. Para defender a su pueblo. Mi hermano, pero eso no quiere decir que Dios no existe. O que Dios se ha menguado su poder. Él sabe lo que hace, mi hermano. Él sabe con lo que hace y cómo lo hace. Bendito sea su nombre. Dice, traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto. Dice, ¿sabes qué? Vamos a traer el arca. Vamos a traer, físicamente vamos a traer el arca en medio de nosotros para que nos defienda. Amén. Dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo de Israel pensaba que si agarraba esa arca de allá donde estaba y la traían en medio de ellos, la situación iba a ser diferente. Amén. A veces las personas se cuelgan un crucifijo porque piensan que lo trayéndolo en el cuello va a ser una situación diferente. Amén. O a veces compramos una Biblia y la cargamos para todos lados. No digo que sea malo. Amén. Pero no quiere decir que la situación va a ser diferente. Lo que nos ayuda, mi hermano, en el caminar con Dios en esta vida y en todas las situaciones es la presencia de Dios. Eso es, mi hermano, la presencia invisible de Dios y la relación que nosotros tengamos con Él. Cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice, mi hermano. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ni nadie tenga en poco tu juventud. Amén. ¿Por qué? Porque era un pastor joven y pensaba que por el hecho de que Timoteo era un pastor joven, las cosas que él decía no provenían de Dios. Dios, mi hermano, habla a través de quien Él quiere. Amén. Usó la burra para hablarle a Balán. Él hace lo que Él quiere. La presencia de Dios, mi hermano, es lo más importante en la vida del cristiano. El pueblo de Israel, mi hermano, se acostumbró tanto a que Dios les daba la victoria, que dice, oh, vamos a ganarle como quieran. Aunque no hagamos lo que Dios dice como quieran, somos hijos de Dios. No se le hace conocida esta frase, soy hijo de Dios, soy cristiano. No pasa nada, tiene que irme bien, tengo que ser bendecido. Dice, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, fíjense lo que sucedió, mi hermano. Al campamento todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Esto es impresionante, mi hermano. La euforia de un pueblo, imagínense, mi hermano, eran miles de personas.
Cuando fueron y trajeron el arca a Silo, y físicamente la bajaron y la trajeron en medio del campamento, el pueblo estaba tan eufórico, gritó, mi hermano, que la tierra tembló. Imagínense un grito de miles y miles de personas eufóricas, estaban emocionadas porque el arca estaba entre ellos. Amén. Y tal vez la Biblia no narra muchas cosas, pero cuando el arca llegó entre ellos, ¿cuál fue su pensamiento? Ahora sí, Dios está con nosotros. Ahora sí podemos ganar. Amén. Si me compro una Biblia más grande, soy más santo porque está más grandota la Biblia. Si voy más a la iglesia, voy a ser más santo que los demás. Amén. No me vaya a malinterpretar. Venga a la iglesia. Amén. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Dice la palabra de Dios, o sea, es una con otra. Amén. Para que no nos desviemos. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, amén, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Ellos estaban del otro lado acampando, habían tenido un enfrentamiento, habían muerto 4,000 hombres, pero ellos ganaron la batalla. Amén. Cuando el arca llega en medio de la congregación, en medio del campamento de los hebreos, de los judíos, ellos dieron tan gran grito que ellos hasta allá donde estaba oyeron, mi hermano, los gritos. Dice que la tierra tembló por el grito de todo el pueblo hebreo. Estaban emocionados, mi hermano. Cuando llega un cantante famoso, yo me recuerdo allá en mi pueblo, en una ocasión llegó un grupo muy famoso, no se daban abasto las ambulancias de gente desmayada. ¿Verdad, hermano? No es mentira, Dios sabe que no miente. Era un grupo tan famoso que la gente, mi hermano, de tanta euforia se desmayaron. Ahí estaban las ambulancias sacando desmayados. Pero una cosa, mi hermano, no funciona así con Dios. Dios no trabaja en la emoción de nosotros, mi hermano. Dios es espíritu. Dice mucha gente, oh, es que no siento ya la presencia de Dios, no siento servir a Dios. No tenemos que sentir servir a Dios. A Dios se le sigue por fe. Amén. Va a haber días que vamos a estar en valle de sombras y de muerte, pero aún tenemos que creer en Dios. Va a haber días, mi hermano, que vamos a estar rodeados de problemas, pero aún así tenemos que creer en Dios. Oh, hermano, es que no me ha ido bien, ya me voy a ir de la iglesia. Porque no me ha ido bien. Me dijeron que cuando me hiciera evangélico, todo iba a ser color de rosa. Iba a vivir en un lecho de flores. No, mi hermano, no es así. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso fue lo que el Señor dijo. Y cargar la cruz de Cristo no es cosa fácil. Amén. Vamos a sufrir oprobio, la gente se va a burlar de nosotros. Amén. Y es fácil vivir en un país donde hay muchos evangélicos. Amén. Pero en China es difícil. Allá tienen que arrancar una hojita y pásala. Porque si se dan cuenta que tú estás pasando esa hojita, amén, de los textos bíblicos, vas a la cárcel. Unos cuantos añitos. Amén. Hace como 3 años muchas iglesias fueron destruidas. En ciertas regiones, mi hermano, ven que en un país hay estados y a veces las leyes varían estado en estado. Amén. Pero bueno, ese es otro tema, solo un paréntesis. Dice y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros. Se asustaron, mi hermano.
Ay de nosotros, pues antes de ahora, no fue así. Ellos habían ido a la guerra, pero el arca se había quedado en el cielo. Pero cuando ellos trajeron el arca, era tanta su euforia que los filisteos oyeron los gritos y se asustaron. Amén. Espantaron. Dice, ay de nosotros, dijeron los filisteos, pues antes de ahora no fue así. ¿Cuál fue el pensamiento de los filisteos? Ahora traen el arca con ellos, segurito nos van a dar precio a estos hombres, porque Dios viene entre medio de ellos. Mi hermano, ¿cómo es el pensamiento humano? Nosotros, mi hermano, debemos guiarnos por fe, no por vista. Cuando nosotros nos guiamos por la vista, nosotros somos vulnerables, porque solamente vamos a confiar en lo que vemos. ¿Se acuerda del profeta Eliseo, mi hermano, cuando los asirios los estaban rodeando? Y estaba con sus siervos Giezi. Amén. Estaban ellos allí acorralados. El ejército asirio, mi hermano, alrededor de ellos. Y Eliseo estaba tranquilo. Estaba en paz. Cuando Dios está con nosotros, estamos en paz, mi hermano. No sé qué va a pasar en el futuro, pero va a llegar tal vez algún día donde escuchemos con nuestros oídos bombardeos, pero tenemos que tener paz. Y no va a ser fácil. A ver, no sabemos qué vamos a vivir todavía. Aleluya. Amén. No sabemos el futuro. Pero tenemos que estar en paz. Pero Eliseo estaba en la presencia de Dios, mi hermano, y él miraba con sus ojos espirituales lo que su siervo no podía ver. Su siervo estaba asustado y Eliseo estaba tranquilo. Amén. Y así miraba y dice, mi Señor, nos van a acabar aquí, nos van a matar. Son muchos. Pero ¿qué dijo Eliseo? Señor, abre los ojos de mi siervo para que mire. Y el Señor abrió los ojos de Giezi y se asomó para afuera. Y legiones de ángeles estaban por detrás del ejército asirio. Son más, dice, los que están con nosotros que los que son con ellos. Amén. Amén. Dice una escritura hablando del apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Si oye retante esa palabra, mi hermano. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. Amén. Pero Dios es invisible, no lo vemos. Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Señor? Amén. Los judíos le trajeron el arca y dijeron, aquí está el Señor, aquí va con nosotros. Agarraron sus lanzas, mi hermano, se prepararon para la otra batalla, ya habían perdido una. Aquí va, Señor, aquí me voy cerquita del arca, aquí está más calientito aquí. Estando aquí no me pasa nada. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Joab, el general de David, cuando David muere y queda Salomón, Joab va y se agarra de los cuernos del altar. Dijo, aquí no me pasa nada. Amén. Llegó el siervo de Salomón y ahí mismo le dio muerte. Los cuernos del altar no lo salvaron. Me meto a la iglesia, ahí no se mete nadie. Amén. Ahorita le dieron permiso que en las iglesias también se pueden meter. Amén. Esa era la creencia de nuestro pueblo. Métete a la iglesia y no te pasa nada. Cuando yo era niño así decían. Cuando algo pase, corre para la iglesia. Ahí en la iglesia nadie se mete. Amén. Apocalipsis habla que había 7 iglesias en Asia. Y si usted checa la historia, no existe ninguna de ellas. Algo pasó ahí. Amén. No es que la iglesia física, mi hermano, no se pueda destruir. Amén. Hay una profecía que dijo el Señor: y quitaré sus corazones de piedra, los cambiaré y pondré un corazón de carne. Amén.
Por eso tenía el Señor Jesucristo que irse para que nosotros, mi hermano, el Espíritu Santo pudiera habitar en cada uno de nosotros. Y a nosotros sí no nos pueden destruir. Porque si aún muriésemos, nuestra alma iría con el Señor y no se pierde nada. Amén. Entonces es importante que nosotros conservemos, mi hermano, la presencia de Dios en nuestras vidas. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Eso es lo que importa en nuestras vidas. Mi hermano, cuando está uno enfermo, el dinero no vale nada. Nada. Te pueden poner $1 millón, te pueden poner un cajón lleno de billetes. Tú lo vas a ver ni te va a llamar la atención. Lo que quieres es estar saludable. Amén. ¿Cuántos hemos estado enfermos? A veces decimos, Señor, ya mejor llévame. Llévame, Señor, porque ya no aguanto esto. Amén. Oye, pero ahí está el cajón de billetes, déjalo, llévame, Señor, ya estoy sufriendo mucho. Amén. Dijeron los ancianos de Israel, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Echándole la culpa a Dios. Vamos a seguir adelante. Aleluya. Verso 8, ay de vosotros, ¿quién nos librará? Es lo que estaban diciendo los filisteos. De la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos conocían la historia de lo que había sucedido, lo que Dios había hecho por su pueblo hebreo. Los filisteos escuchaban de sus historias. ¿Sabes qué? El Dios de los hebreos los sacó con mano fuerte de Egipto. Abrió el mar rojo. Cuidado. Me asustaban, mi hermano. Sabían las historias de todo lo que Dios había hecho con Israel. Se corría la voz. Y no había Facebook, ni Instagram, ni todo eso, sino olvídense. Estaban espantados de lo que oían del Dios de Israel. Se asustaban, mi hermano. Los pueblos enemigos se espantaban de lo que Dios podía hacer, mi hermano, en medio de su pueblo. Verso 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Mi hermano, en este texto nosotros miramos que Dios hace lo que Él quiere. Dice una escritura que Él quita reyes y pone reyes. Cuando Israel fue llevado en el exilio, que fue capturado por 70 años en el cautiverio, mira, Dios levantó a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor, mi hermano, no era un hombre que servía a Dios. Pero si usted lee con calma en el libro de Daniel, mi hermano, usted lee y dice, mi siervo Nabucodonosor. Léalo cuando tenga tiempo. Y Nabucodonosor no era judío, ni era cristiano, mucho menos creía en Dios, tenía un puño de dioses. Pero Dios lo había levantado. Mi siervo, dice Nabucodonosor, para llevar al cautiverio a un pueblo que se apartó del mismo Dios. Ese es el Dios que servimos. Un Dios honesto, justo, santo, puro, que cumple su palabra y que hace lo que Él quiere hacer. Él es soberano también. Amén. Y levanta a este hombre Dios para que su pueblo fuera cautivo. Murió mucha gente, fue derramada mucha sangre, pero Dios lo permitió. Amén. Aparece el pueblo persa, el pueblo medo, hicieron una alianza, vienen contra Nabucodonosor y lo derrotan. Porque Israel, mi hermano, tenía que cumplir 70 años y después de 70 años tenía que ser liberado. Viene Ciro el Grande y Dios dice lo mismo. Mi siervo Ciro, mi siervo Darío, y eran impíos.
Ellos eran hombres impíos. Y usted puede decir, pero ¿cómo Dios lo va a llamar su hijo, su siervo? Amén. Dice que cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Amén. Cuando Dios ordena algo, hasta el diablo va a obedecer. Porque Dios es supremo. Él hace lo que Él quiere. Ese es el Dios que servimos. Un Dios que nadie le pide, no le pide consejo a nadie. Ni nadie puede decirle, Señor, yo te ayudé. No, mi hermano. Ahora estamos mucho más abajo. Tan altos como son los cielos y son sus pensamientos. Los de nosotros están aquí, los de Él están allá. Dice que solamente usamos el 10% de nuestra sabiduría. Los seres humanos, imagínense. Eso es lo más abusado, los científicos y todo, ¿sabes? Nosotros no, ya es mejor que saben en qué nivel estamos. Ahora imagínense Dios. Nosotros conocemos a Dios por la Biblia. Amén. Pero Dios solo dio a conocer lo que Él quiere que nosotros sepamos. Pero Él es mucho más. En una ocasión me preguntó alguien, ¿y tú crees en los extraterrestres? Puede ser, no digo que no. No. ¿Por qué? Porque del cielo para arriba yo no he ido. Y porque es un Dios que todo lo puede y hace lo que Él quiere. Si Él quiere tener vida en otro lado, bueno, es su voluntad. Acuérdense que Él vive hasta el tercer cielo, por allá, muy lejos. Amén. Dicen los científicos que los hoyos negros entran y ya no sale, y ya no sabe por dónde le dan. Porque servimos a un Dios infinito. Y Él existe y siempre ha existido. Amén. Y para Él el tiempo no existe. Para nosotros sí, nos preocupamos. Y ya se están yendo rápido los años. Me estoy haciendo viejo. A veces le digo a mi esposa, ya me estoy haciendo viejo. Ahora sí ya estoy sintiendo. Amén. Se cree uno muy fuerte ya cuando pasan los años. Vamos rápido los años, ya cumplí otro. Ya la gente hasta miedo le va a decir su edad. Cuando uno es joven, ¿cuántos tiene? 20. Cuando ya andas en los 60, ¿cuántos años tiene? No, ¿cómo pregunta eso, hermano? Amén. Ya no queremos decir nuestra edad, pero Dios no se preocupa de esas cosas, porque Él es infinito. Amén. Dice, ay de nosotros, ¿quién nos librará? Dijeron los filisteos, de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos. Fíjense, hermano, aquí ocurre una cosa. Hay una escritura que dice el apóstol Pablo que Dios es el que hace de nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. No tenemos crédito nosotros de nosotros mismos. Es que hice esto por tanto esfuerzo. Soy la pura crema y nata. Mi hermano, no tenemos crédito. Él dice que Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y los filisteos en esta ocasión le dieron una lección al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Fíjense, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos. Israel fue vencido. ¿Usted por el hecho de ser cristiano paga impuestos en este país? Es una pregunta. Ese IRS nos trae mareado. A mí me trae mareado. Ya me acordé otra vez. Mi hermano, el hecho de que nosotros sirvamos a Dios no quiere decir que seamos intocables. Aleluya. Amén. Job era el siervo que servía a Dios, hacía sacrificio a Dios.
Y el diablo se filtró entre los hijos de Dios y fue la presencia de Dios. Y provocó a que Job pasara unos cuantos años de sufrimiento inmerecido. Amén. No pensemos que por el hecho, mi hermano, de servir a Dios, somos indestructibles. Amén. El apóstol Pablo tenía tanta preocupación por las iglesias, mi hermano, por todo el ministerio que Dios le había dado, y murió creyendo muchas cosas de lo que él mismo hablaba, oyó, vio la relación que tuvo con Dios. Pero él mismo, mi hermano, según la historia, fue decapitado en Roma y no pudo hacer nada. Amén. A veces pensamos que Dios va a seguir nuestra voluntad, como en los cuentos. Y se casó y fue muy feliz y vivieron felices para siempre. Mi hermano, la vida sigue todos los días. Todos los días. Es una lucha constante. El que esté firme, mire que no caiga. Amén. Y le voy a decir algo scary. Ni nosotros mismos sabemos si un día vamos a tener pensamiento de apartarnos de Dios. Es scary. Aleluya. Ni nosotros mismos sabemos si en el futuro tal vez mi hijo o mi hija no van a servir a Dios. ¿Quién puede saber eso? Muchos de los que crecieron en el Evangelio no saben si su hijo en verdad va a servir a Dios. No sabemos qué va a pasar, mi hermano. Y solo son ejemplos de situaciones, amén, que pueden pasar en nuestras vidas. Pero hay una cosa, mi hermano, que sí podemos estar seguros, que nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Nada puede apartarnos del amor de Cristo. Dijo Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni cuchillo, ni lo visible, lo invisible, sean potestades. Amén. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. David dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Esa es la promesa de Dios. Y de ahí es donde nosotros debemos de agarrarnos. Aleluya. Amén. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Ni usted lo sabe tampoco. Pero lo que sí sabemos y tenemos es la promesa de Dios. Amén. Que si nosotros confiamos en Él, en su palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántas fallas, cuántos pecados cometió el rey David? Siempre se me viene a mi mente eso, mi hermano. Y me da un poco de envidia, pero de la buena. El único hombre que Dios dice que era conforme a su corazón cometió homicidio. Amén. Cometió homicidio, hermano, una muerte premeditada. Urías el Eteo le quitó su esposa. Hizo una cosa, hermano, muy dura. Pero es a veces de aquí, mi hermano, donde el ser humano, su mente lo engaña. Y viene el enemigo y te dice: ya no tienes perdón. Amén. Y te dispara la cabeza y dice: ya no tienes perdón. David, mi hermano, fue juzgado por su propio pueblo, por lo que hizo, porque muchos se enteraron de lo que sucedió. Familiares. La Biblia a veces narra ciertas cositas, mi hermano,
Pero al alguien enterarse de un hombre que estaba rectamente con Dios y falla, mi hermano, va a ser juzgado por la gente. Va a ser acribillado por la gente. Y David no fue la excepción. Amén. Pero David decía: ten misericordia de mí. Aleluya. Júzgame, pero no apartes tus ojos de mí. Amén. Y él recibió perdón. La gente lo siguió acribillando, pero él recibió perdón. Amén. El apóstol Pablo dice que cuando más abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Aleluya. Que si nos equivocamos, dice, abogados tenemos para con Cristo. Si el pecado llega a un nivel y dice, oh, el pecado es muy grande, es más grande la gracia. Amén. Aleluya. ¿Usted cree que fue poco la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario? No. No. Sobreabunda la gracia de Dios, es más grande. Aleluya. Por eso David tenía espacio para entrar a esa gracia y decir, Señor, perdóname. Y reconoció su falta. Aleluya. Vinieron reyes y más reyes, pero su linaje no fue quitado del trono de Israel. Se dividió el pueblo, se apartaron muchos de sus descendientes, se apartaron de la presencia de Dios, pero Dios siempre dejó un remanente de los lomos del rey David, porque Dios cumple su promesa. Hermano, pero un rey malo, hizo esto, pero se arrepintió y sobreabundó la gracia de Dios en él. Aleluya. Amén. Aleluya. Mi hermano, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, todo lo que usted y yo podamos entender, porque a veces queremos entender el amor y la misericordia de Dios, pero no lo vamos a entender. Amén. No trate de entenderlo, porque se va a frustrar. Oh, Señor, pero ese cómo puede alcanzar perdón, mira cómo era. Pero ese cómo se va a arrepentir y va a venir al camino, ¿cómo vas a salvar ese? Eso no existe para Dios, o sea, no tiene favoritos. Él quiere solamente un corazón contrito y humillado. El que viene a mí del Señor, yo no le echo fuera. Amén. Ese es el Dios que servimos, esa es la grandeza que Él tiene. Bendito Dios. Aleluya. Esa es la grandeza que Él tiene, mi hermano. Amén. Que Él tiene poder, no solamente para hacer maravillas, no, tiene poder para perdonar. Amén. Pelearon pues los filisteos en Israel. Fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Qué tristeza, hermano. Gritaron, tembló, el pueblo escuchó la gritadera, dijo, estos hermanos están prendidos. Amén. Cantan, danzan, están pero al cielo. Amén. La euforia. Amén. Dice el apóstol Pablo que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Estaban espantados los filisteos, pero dice, ¿saben qué? Porque estaba destinado que ese día Israel iba a perder esa batalla. No importaba que llevaran el arca entre medio de ellos. Ellos se habían apartado de Dios y no habían hecho lo bueno ante los ojos del Señor. Mi hermano, eso es lo que nos libra a nosotros, que hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que nos va a librar, mi hermano. Amén. Aleluya. Eso es lo que nos va a identificar. Le dijo el Señor a Satanás, ha considerado a mi siervo Job. Así como Dios sabe quiénes somos, el diablo también sabe quiénes somos. Amén.
El diablo sabe cuántas veces venimos a la iglesia. Aleluya. Amén. Santo. A veces el diablo se mete a la iglesia y se pone a escuchar también. Hermano, ¿cómo va a decir esas barbaridades? Es cierto. Se metió entre los hijos de Dios y fue a la presencia del mismo Dios. Se elevó hasta allá, mi hermano. Se elevó hasta la misma presencia de Dios. Lo intentó. Aleluya. Subiré a lo alto, dice el profeta Isaías. Era una profecía. Cerca del Altísimo. Amén. El diablo no tiene respeto por nada, mi hermano. Los hijos de Seba, ¿eh? La historia del libro de los Hechos. Querían sacar el demonio. Y el endemoniado le dio una golpiza que no quisieron, salieron corriendo. Aleluya. Dijeron, conocemos a Dios, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Gloria a tu nombre, Jesús. Dice a Dios, sabemos quién es Dios, ellos sabían, estuvieron allá, le sirvieron a Dios un tiempo. Dice, Pablo lo conocemos. Dicen por ahí, yes sir, sabemos quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. ¿Cómo nos van a echar fuera si están igual que nosotros? El diablo sabe, mi hermano. Así es. El diablo sabe quiénes somos. Puede cargar su Biblia, puede llevar su arca, puede llevar colgado en el cuello lo que usted quiera. Pero Dios no es un amuleto, mi hermano. No, lo que nos libra es la obediencia a Él para que su presencia pueda habitar en nosotros. Aleluya. Amén. Amén. No es el que grita más, ni el que quiere hacer más, ni el que está más callado tampoco. Es la presencia de Dios lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Porque si no, mi hermano, cuando venga la prueba, dice Apocalipsis, yo te libraré de la prueba que viene a esta tierra. Aleluya. Pero tenemos, dice algo antes, tenemos que ser fieles. Para que Él, si tú eres fiel, yo soy fiel, Él nos va a librar de la prueba que viene a este mundo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria. Yo le bendiga, hermano, en esta mañana se me acabó el tiempo. Gracias, Señor. Pero guarda esta palabra en su corazón, mi hermano, y ame a Dios, mi hermano. Guarde su presencia, guarde sus mandamientos, mi hermano. No porque yo se lo diga, la Biblia dice eso. Amén.